Creer, saber y conocer son tres conceptos que están implicados en la manera de captar la realidad por los seres humanos. El filósofo y escritor español Luis Villoro escribió un libro que tiene ese título: Creer, saber, conocer. Y él analiza y reflexiona estos conceptos a fin de dotarnos de elementos con los que nosotros podamos comprender cómo se percibe e interpreta la realidad del mundo. Y para ello se auxilia de los clásicos filósofos griegos Sócrates y Platón. Empecemos con un ejemplo muy sencillo. Pensemos en Dios. Si digo yo creo en Dios, también pudiera no creer en Él, es decir, pudiera ser ateo, es decir, la creencia puede o no ser cierta. Si mi aseveración es yo sé que existe Dios, es porque tengo razones objetivamente suficientes, tal vez por lo que he aprendido a través de otros o también por lo que he leído. Pude haber leído el libro sagrado de la Biblia u otros libros que me relacionen y me vinculen con este conocimiento de Dios. Entonces, considero que este saber es una creencia verdadera y justificada. Ahora bien, si yo afirmo yo conozco a Dios, me refiero a una experiencia directa y vivencial, o al menos así lo interpreto. Quizás porque lo veo en cada amanecer, porque lo veo en el amor incondicional que una madre tiene para sus hijos, o porque siento su presencia cuando camino por el bosque. Entonces, para mí, eso es conocer a Dios. Y tengo entonces razones suficientes y además no tengo razones en contra de ello. Estos tres conceptos tienen cierta complejidad, pero aquí trataré de explicarlo de una manera sencilla, aterrizada, de manera muy ilustrada para que se comprenda. En el modelo o esquema que les presento, tiene en el centro el concepto creer, y dice que creer es tener un enunciado por verdadero o tener un hecho por existente. Enseguida está el concepto saber, que significa creer algo por razones objetivamente suficientes. Sabemos que en el mundo social la objetividad es muy subjetiva, valga la contradicción. Es decir, las relaciones interpersonales tienen mucho de subjetividad, y una vez que éstas pueden triangularse desde diferentes puntos de vista, entonces nosotros podemos llegar a tener cierto nivel de objetividad. Y ya el tercer nivel, que es el de conocer, ahí nos dice que es tener una experiencia personal y directa. Y estos tres conceptos, creer, saber y conocer, están dentro de lo que es la conciencia. Empecemos con el concepto creer. Ver para creer, dijo el apóstol Santo Tomás, aunque Jesucristo luego le corrigió la plana y le dijo: bienaventurados los que creen sin haber visto. Y aquí entraríamos en otra temática muy interesante si hablamos del poder de la mente, ya que la creencia es una herramienta muy poderosa para lograr lo que nosotros queremos. Por ejemplo, Napoleón Hill en su libro lo maneja como el deseo ardiente de querer algo. Es esa fe que tienes en tu potencial, en tus posibilidades. Y entonces, en esa medida, la creencia adquiere enormes dimensiones. Es decir, los que somos demasiado científicos o demasiado escépticos, nos perdemos de esa posibilidad de aprovechar el poder de la creencia, el poder de la mente. Y también dicen que hay que creerlo para crearlo. Entonces, las cosas se crean dos veces, primero en la mente y después en la realidad. Pero nosotros necesitamos tener fe en que podemos lograrlo. Así también decía este otro señor, empresario millonario de los Estados Unidos, Henry Ford: si crees que puedes o no puedes, estás en lo correcto. Entonces, esa es una herramienta muy interesante, una herramienta mental que podemos aprovechar, porque la expectativa generalmente al final se cumple. Entonces, de nosotros depende ese poder de la creencia. De acuerdo con Platón, la creencia tiene dos sentidos. El primero, creer, es opuesto al saber. Cuando creemos en algo pero damos a entender que no lo sabemos, creo que hay otra vida. Y cuando aseveramos saber algo, entonces creer tiene un sentido restringido. Quiere decir tener algo por verdadero, pero sin estar seguro de ello, ni contar con pruebas suficientes. Así nosotros podemos suponer, presumir, conjeturar, pero no estar en lo cierto. Así, todo saber implica creencia, pero no toda creencia implica saber. Solo a creencias que consideramos verdaderas llamamos saberes. Saber es creencia verdadera y justificada. Así entramos al terreno del saber.
Y entonces, en esa misma línea, un tanto cuanto pues religiosa, Jesucristo dijo: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿A qué se refería él? El saber tiene el sentido de darse cuenta. Suele usarse para distinguir un acto consciente de otro irreflexivo. Es decir, aquí entra la conciencia. Cuando yo me doy cuenta, entonces lo puedo considerar saberes. En tanto que no, solamente las creencias son información confiable para mí. Ahí se van dando las diferencias de certidumbre, de certeza. Así entonces nosotros podemos ver ejemplos de los saberes en la medicina tradicional, en donde generación tras generación se van heredando saberes que, aunque la ciencia no los valide, son saberes que funcionan, que han dado evidencia de su efectividad. En tanto que cuando ya damos un brinco al otro terreno, que es el conocimiento, generalmente lo vinculamos con la ciencia, es decir, con el método científico, algo que tiene que estar comprobado y validado por un grupo de científicos a nivel mundial, en el que le dan validez a ese conocimiento y entonces se vuelve ciencia. Pero esa ciencia inició como ciencia dura, es decir, las disciplinas como la física, la química y las matemáticas pues eran irrefutables porque todo estaba comprobado. No obstante, en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que aún las ciencias duras cuentan con cierto grado de incertidumbre. Todo esto por las nuevas ciencias de frontera que van descubriendo, la física cuántica y ese tipo de cosas, en las que no hay paradigmas para siempre. Entonces definimos ahí lo que es el conocimiento científico, y también ese conocimiento científico tiene la vertiente del aspecto social, en donde, como ya les he comentado, generalmente es muy subjetivo, que se puede llegar a cierta objetividad, a cierto nivel de objetividad, es diferente, pero generalmente es un conocimiento subjetivo. Y entonces ya estamos en el terreno ahora del conocimiento. Ya en el campo del conocer va otra frase emblemática de la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Conocemos a través de las evidencias, pero a través de lo que nosotros vivimos de manera directa o vivencial. De modo pues que para conocer algo es preciso tener o haber tenido una experiencia personal y directa, haber estado en contacto, estar familiarizado con ello. El saber, en cambio, no implica tener una experiencia directa. Lo podemos saber a través de el conocimiento y experiencias ajenas. Conocer, en un sentido derivado, equivale a darse cuenta, percatarse, estar consciente. El saber es necesariamente parcial. Los saberes son parciales, en tanto que el conocimiento aspira a captar una totalidad, una visión holística del todo. Saber y conocer no se justifican de la misma manera. El saber se justifica en razones objetivamente suficientes y el conocer en experiencias directas. Para conocer solo puedo aducir un tipo de razones: experiencias personales. También podemos decir que tanto el saber como el conocer tenemos la garantía de que nuestras disposiciones estarán determinadas por lo que realmente existe y no por lo que simplemente creemos que existe. Podemos darnos cuenta que estos tres conceptos, como están en el modelo, están anidados. El creer está implícito en el saber, y tanto el creer y el saber están implícitos en el conocer. Un ejemplo sencillo y asequible nos lo proporciona el doctor Oscar Reyes, un gran amigo, que en su libro Cuestionamientos existenciales e interrogantes investigativas nos dice que nosotros creemos algo cuando damos por cierta alguna información que nos parece confiable y razonable. Así dice que en una conversación familiar nos enteramos que un pariente fue a Samoa y le creemos, pero luego necesitamos saber algo de ese lugar y entonces iniciamos un proceso de indagación. Así nos informamos que Samoa es un país de la Polinesia, constituido por una serie de islas con santuarios naturales, entre otros. Quizás entonces me interese conocer Samoa, y entonces haría yo un viaje para conocer el lugar. Así tenemos que el proceso inicia con creer, después saber y por último conocer y verificar. Mi amigo Oscar, en el libro antes mencionado, y para comprender mejor estos tres conceptos, construyó la proposición de orientación religiosa siguiente: Señor, en mi juventud creía en ti con todo mi corazón. Luego, en mi madurez, dediqué mis estudios a saber de ti. Sin embargo, ahora que te veo, te conozco. De esa manera ilustra pues cómo fue completando esa percepción e interpretación de Dios. En conclusión, las creencias son la esencia del saber y el conocer. Una vez que se consideran válidas por la ciencia o la experiencia propia, constituyen verdades que llegan a conformar diferentes paradigmas en diferentes campos del conocimiento humano. No obstante, con frecuencia son verdades parciales, en las que luego aparecen
establecen nuevos paradigmas y nos dan una visión más amplia. Por ejemplo, antes se pensaba que la Tierra era plana, después se comprobó que era redonda y se rompió ese paradigma para dar cabida a uno nuevo. Asimismo también, antes de la llegada de los españoles a América, la religión era politeísta, es decir, se creía en muchos dioses. Con la llegada de los españoles se volvió monoteísta, creencia en un solo Dios. Pues bien amigos, hasta aquí este tema interesante, complejo, pero quien quiera profundizar en él, pues el libro está a disposición en internet de manera gratuita y es muy interesante. Hasta la próxima.